Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. El tema de hoy es el espiritismo en el siglo XIX. ¿Qué aprendemos de sus inicios? El enfoque, estoy en esta ocasión haciendo algunas variaciones porque quiero que sea interesante el tema que se va a desarrollar hoy, tanto desde los que vienen aquí por primera vez como a los ya que durante años pues están en la doctrina o la filosofía de los espíritus, espiritismo o espíritas. De alguna forma, pues examinando un poco sus orígenes modernos, ya que el espiritismo va ligado a los espíritus y los espíritus existen desde que existe la humanidad, incluso antes posiblemente, pues bueno, sería muy amplio de matizar, ¿no? Pues prácticamente es inherente a la existencia y la vida en el universo, la existencia de los espíritus. Todos somos espíritus, en nuestro caso estamos en una condición de espíritus encarnados en la materia, Vamos a ir viendo un poquito ciertos rasgos. Al ver cómo se origina un movimiento, una idea o una filosofía, nos cogemos más un poco lo que es la materia a estudiar de alguna forma más sencilla. Espiritismo en el siglo XIX es cuando tiene ese resurgir. ¿Qué aprendemos de sus inicios? Bien, es de lo que se va a tratar hoy la conferencia, pero todo tiene un preámbulo. Nos vamos a tiempos pretéritos que tuvieron gran influencia en lo que aconteció posteriormente en el siglo XIX, pero nos vamos a ir incluso a la época romana, en el 354 ya de la era cristiana, con San Agustín de Hipona. Yo no soy partidario de poner el San, pero bueno, tampoco es nada importante, ¿no? Y un poco pues se le conoce como San Agustín, pues San Agustín, a lo mejor en alguna ocasión no me oís decir San Agustín, otras de San Agustín. No hay mayor importancia en eso, ya que se santificó y se beatificó en la Iglesia Católica en su día, y por eso lo de San, no hace falta explicaros, porque todos conocéis un poco de qué viene este, por decirlo así, adjetivo. San Agustín de Hipona o Agustín de Hipona, Aurelio Agustín de Hipona sería su nombre completo, va ligado al espiritismo. Luego ya veremos por qué. En sus inicios no podríamos decirlo de esta manera, pero sí va muy ligado a lo que es que yo creo que pocos de los que hay aquí pueden decir no conocemos a San Agustín, no lo hemos oído alguna vez, por la gran importancia que ha tenido en la historia, incluso en la codificación espírita. Por eso he tirado por él. Aquí una representación que no sé si será exacta o no, porque si estamos hablando del año 353, él nació en Tagaste, luego pues desencarnó en Hipona. Estamos hablando del norte de África, estamos hablando pues de la provincia romana de Numidia. De alguna forma Antonio Livi, como uno de los más grandes genios de la humanidad, es como lo trata y lo define en sus principios. Nos ha ido un poco la línea. No me había dado ni cuenta. Gracias. Estaba llegando. Bien, la siguiente diapositiva sería esta. Los nombres geográficos con la historia van cambiando. Estamos hablando del año 354. Esto viene siendo Argelia actualmente, y en aquellos entonces no era la Argelia de ahora tan variopinta étnicamente. Allí prácticamente los que vivían eran descendientes de los fenicios, filisteos, descendientes de los filisteos o pueblos del mar que se conocían, que llegaron incluso hasta Tartesos, habréis oído hablar de ellos.
La familia de Agustín eran de origen bereber, prácticamente los bereber estaban muy ligados a los fenicios, un pueblo indoeuropeo muy parecido a nosotros. Étnicamente no hay que buscar muchas diferencias, porque un poquito para conocer las gentes que vivían en aquella época, porque luego vamos a resaltar algo más de lo que ocurrió aquí en Argelia. Nació en Tagaste, que actualmente es Sukharas, esta ciudad de aquí, en el interior, y posteriormente, esto es la provincia romana de Numidia. Su padre era conocido como Patricio, era de origen pagano, sin embargo su madre, Mónica, posteriormente llegó a ser Santa Mónica en la iglesia cristiana católica, en la cual, pues sí, evidentemente era cristiana, porque si no, no lo hubiesen llegado a beatificar. Entre otras cosas, vamos a ver por qué, quizá, pues, entre otras cosas, llegó a ser considerada como alguien tan importante, esta tal Santa Mónica, madre de San Agustín. Seguimos. Vamos a marcar, antes de irnos de aquí, que aquí hay un lugar que se llama Constantina, no lo veo yo bien desde aquí, creo que de aquí es Constantina, un lugar que actualmente se sigue llamando igual, porque aquí, en la época de Allan Kardec, estoy adelantando un poquito, parece ser que habían unas mesas mediúnicas donde se presentó en alguna ocasión algún espíritu. Estamos hablando de Allan Kardec del siglo XIX y estamos hablando del norte de África. Quizás no lo habíamos asociado nunca con este hecho, pero en el Evangelio, según el Espiritismo, en una de las mesas mediúnicas del origen, cuando se escribe la codificación, ahí se representa en una ocasión un espíritu. Luego vamos a ver quién fue. San Agustín de Hipona, como hemos dicho, su madre conocida por la iglesia como Santa Mónica, llegó a ser para la iglesia también alguien importante, ya que Agustín, la verdad, en sus inicios podemos pensar, este señor desde sus orígenes ya fue una eminencia. No. La verdad es que Agustín tuvo estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a estudiar gramática. Esto ya sí que marcó un poco su historia, ya que sabemos de San Agustín como alguien de letras, en lo cual, y retórica, pues que esto podía haber influenciado mucho en él. La verdad es que no fue buen estudiante. Él lo reconoce él mismo en sus obras. En una de sus obras, Confesiones, varias expresiones que voy a comentar de él, las dice él en este libro, en esta obra Confesiones. Pero él comenzó a tener una notoria preparación gramatical, en gramática y en retórica, debido a que su padre le manda a estudiar estas ciencias de letras, pero él tenía un espíritu sensual, cuando decimos sensuales en todos los sentidos, pues le gustaría pues todos los placeres de la vida, todo lo que se puede oler, todo lo que se puede saborear, la fiesta, las músicas. Cuando se dice sensual, incluso puede referirse pues a otros hábitos varoniles que en la época, bueno, era a lo mejor de vida alegre, ¿por qué no decirlo? Porque él lo reconoce así. Se sentía apasionado con sus sentimientos, se dedicaba luego al teatro, pues sí, eso influía mucho. Si a lo mejor era enamoradizo, le gustaba una mujer, a la hora de representarlo, pues se le daba muy bien, por lo visto. Un hombre de fama, llegó a ser laico y de popular, vamos a decirlo. O sea que no toda su vida fue como lo que hemos oído. Él lo reconoce así. Fue muy... eso dice mucho de él, cuando él lo reconoce y confiesa estas actitudes que él tenía en su época temprana. Posteriormente, luego, no abandonó sus estudios, de alguna forma siguió su hilillo, empezó luego también claro, es que también del lugar donde él provenía, pues también era muy dado a los placeres de la vida, por decirlo así. Más tarde, después, aunque él no dejó de estudiar, se centró en la filosofía, él hizo una fuerte crítica a todas aquellas cosas
que él llevó a cabo a lo largo de su juventud, como hemos comentado antes en el libro de sus confesiones. Tuvo en esa también una intensa vida y desarrollo intelectual, con gran interés progresivo en lo espiritual. Lo espiritual fue progresando en él de forma poco a poco, aunque de alguna forma algo ocurría en lo cual él le acarreaba una gran frustración, todas esas situaciones que le ocurrían en la vida. No porque ya uno empiece en una carrera espiritual ya empieza a arreglarse todo, no, él no acababa de tener todavía ese gran despertar que luego le fue viniendo poco a poco. Finalmente, su región de allí, del norte de África, se queda pequeña, decide mudarse a Roma, a escondidas de su madre. Su madre no queremos pensar de que fuese una persona que intentara dominarle o intentara someterle. No, era ella siempre apoyando a su hijo, pero él quiso de alguna forma no cargar quizás con su madre, ir a Roma, y aquello le vino bien, porque de alguna forma allí encontró gente con nuevos horizontes, gente más avanzada, gente que con más educación, que más respetuosos, que quizás pueblos bereberes del norte de África, que no han tenido oportunidad quizás nada más que de trabajar sector primario y terciario, no, terciario todavía no, pero el primario y secundario, el campo y poco más, a lo mejor ni siquiera el secundario. De alguna forma, él tuvo más avance y más puertas abiertas al llegar a Roma. Cayó enfermo de gravedad. Todo ocurre luego que al final algo se transpone en la vida y él, su salud empieza a sentirse mal. Es ayudado por Símaco, un precepto de Roma, quien luego, una vez que le conoció y le vio su potencial, le nombró como Magister Rhetoricae, porque parece ser que tenía piquito de oro, vamos a decirlo de alguna forma. O sea, se le daba bien la retórica y a la hora de estar estudiando estas filosofías, sabía desarrollar, interpretar y llegar a la gente con esas enseñanzas. De alguna forma ya se le estaba dando y formando lo que es como persona. Posteriormente se fue a una ciudad llamada Mediolanum. Mediolanum, ¿os suena? Lo habéis oído alguna vez, seguro. ¿Sabéis qué ciudad es esta actualmente? La actual Milán. La actual Milán fue donde comenzó a asistir como catecúmenos, ya de alguna forma. Los catecúmenos son estudiantes laicos en la Iglesia Católica, incluso de teología, pero dentro de la parte laica. Y de alguna forma pues asistía a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio de Milán. Ya empieza a tener más conexión con lo que es la parte espiritual. Ambrosio le hizo conocer los escritos de Polonio y lo que más impacto le hizo fue las epístolas de Pablo de Tarso, escritos que le llevó a convertirse definitivamente al cristianismo y romper definitivamente con el maniqueísmo. Él sí tenía inquietudes espirituales, pero dentro de lo que la Iglesia cristiana del del año 300 y pico, casi en sus comienzos, consideraban como un anatema o una herejía estos maniqueísmos. De alguna forma era considerada como herejes o paganos ante la Iglesia Católica. Su madre salió a su encuentro hacia Italia al enterarse del progreso que estaba teniendo su hijo y veía que tenía que protegerle y darle apoyo. Agustín encontró también gran ayuda en los escritos neoplatónicos y finalmente en el 385 se convierte al cristianismo. Ya tenía entonces 32 años. En el 36 se consagró al estudio formal y metódico de las ideas del cristianismo, dedicándose por completo al estudio y a la meditación. Ya en el año 31 viajó a Hipona, conocida entonces como Hippo Regius, la moderna Annaba de Argelia, como hemos visto antes, donde fue ordenado sacerdote. Ya pasa de una vida espiritual laica a una vida clerical
en el cual pues ya allí ya se centró más como teólogo, pasó de ser teólogo laico a una casa episcopal. Su actitud fue enormemente variada en los aspectos que pudo desarrollar allí. Predicó, escribió incansablemente, y todos estos escritos tan conocidos de San Agustín de Hipona es a partir de ese momento, a partir de esos 32 años ya cumplidos, cuando él ya encuentra esa madurez, entre comillas, en sentido espiritual. Asiste a los concilios, tercer concilio regional de Hipona, el tercer concilio de Cartago y el cuarto también en Cartago. Estos dos últimos fueron como presidente, y hizo algo muy importante. Él llegó a sancionar definitivamente el canon bíblico. No sé si sabéis lo que significa esto. Cuando de alguna forma se establece cuáles van a ser los libros del canon de la Biblia, de alguna forma varios obispos y en varios concilios se dice, pues vale, hay algunos que inherentemente tienen que estar ahí, Pentateuco, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente él elige esos 72 libros, firma, por decirlo así, para que ese sea el canon oficial de la Biblia católica en aquel entonces, ya que posteriormente luego la Biblia protestante solo tiene 66 libros. Algunos de los que no entran los llaman apócrifos, pero bueno, de alguna forma tenían que llamarlos. Pero sí fue una autoridad bíblica, porque ya a partir de entonces él establece y firma oficialmente el canon bíblico, de alguna forma. Es ya la Biblia pues como la que tenemos ahora. Él es posicionado en la historia como uno de los 4 principales padres de la Iglesia latina. Cuando hablamos de la Iglesia latina, es la Iglesia católica, apostólica, romana que conocemos ahora, y más, no, bueno, tiene más ramas. No estoy haciendo con esto ninguna apología a la Iglesia católica, cabe decirlo, pues porque no soy católico, de alguna forma. Mis tendencias son otras, pero he creído importante destacar cómo la vida de San Agustín fue tan importante, y cómo luego, una vez que ya llega su hora y parte al otro lado de la vida y desencarna, no termina ahí su labor, como vamos a ver luego posteriormente. Sí, fue mal estudiante, no tuvo una vida fácil, siguió buscando en la espiritualidad hasta que llegó ese gran cambio y iluminación en su vida. Pasamos a otra persona que creo importante destacar, de alguna forma, antes de llegar a ese siglo XIX, es Juan Inés de la Cruz, o Juan Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, que los cuales nombres antiguos eran de los más largos que quizá los que tenemos ahora, conocida luego más como Juan Inés de la Cruz. Luego demasiado largo fue el apellido, ya que, bueno, vamos a verlo un poquito después. Vamos a conocerla también como Juana de Asbaje. Nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel de Nematlitla. No sé si lo habré dicho bien. Es Reino de Nueva España, en la zona mexica, lo que es actualmente ya la República de México, ¿no? Pero era la época de virreinato o reino de Nueva España. Hay pocos datos de sus padres, y eso que el apellido era largo, ¿no? Porque de alguna forma sus padres nunca se unieron en matrimonio eclesiástico. Ya eso fue pues un hándicap para ella, porque ya claro, ya no iba a tener el apoyo paterno en su vida, nada más que el de su madre. Es un poco también como lo que ocurría en tiempo atrás con San Agustín. Estamos ya hablando ya de una época más adelante, ya 1300 años más adelante, en el 1648 en adelante. La madre, con escasos recursos, tuvo que ser ayudada por el padre de ella, el abuelo de Juana, en la cual luego más adelante, pues gracias a la biblioteca, una gran biblioteca, se ve que tenía el abuelo de Juana, donde ella ya con 3 años sabía leer y escribir, gracias a toda esa literatura que tenía su abuelo. Para mí que se juntaron dos cosas, las posibilidades buenas de poder llegar a cabo y ese ímpetu, esas ganas de aprender, de leer, que ya una niña de 3 años supiese leer y escribir y le encantaba la lectura, pues leyó
a los clásicos griegos y romanos de la teología del momento. O sea, estamos hablando ya de una época muy temprana. Pidió a su madre que la enviara a la universidad. Muy problemático, a las mujeres no podían ir a la universidad. De alguna forma ya, y la historia espiritual de Juana, de alguna forma ya se topó con las limitaciones que daban a las mujeres en épocas antiguas. Y de alguna forma dijo, yo me disfrazo de hombre y me voy a la universidad. Bueno, tras la muerte de su abuelo pasa a vivir luego con su tía María Ramírez y el esposo de ella. Más tarde ingresa en la corte del virrey de Nueva España. Tuvo la vida difícil, pero es que luego se le abrieron muchas puertas, donde bajo la protección de los virreyes marcó una producción literaria. Ya conocía entonces la inteligencia, era conocida por su inteligencia y sagacidad. Voy a resumir un poquito más. Más tarde llamó la atención del padre Núñez de Miranda, que además se dio cuenta de que no tenía vocación como para casarse, y es cuando la invita a entrar en la Orden de San Jerónimo, donde permitirían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas. Aquello se le quedó pequeño. Se le quedó pequeño porque ya que ella llegó a escribir y defender sobre los derechos de la mujer a la educación. Y claro, fijaros en qué época estamos hablando ya, ¿no? Y de alguna forma los estudios teológicos y desarrollo de sus tesis, por decirlo así, en teología, ¿qué estamos diciendo? Una mujer en el siglo, como hemos dicho, en el siglo XVII, que quiere ser teóloga y encima monja, no puede ser. Allí generalmente ya el que estudiaba teología en un seminario era para ser sacerdote, cosa vetada a las mujeres. Se le pusieron esas trabas y finalmente le cortaron muchas alas, por decirlo así, ya que ella finalmente tuvo que acabar vendiendo su biblioteca, dejar sus experimentos tecnológicos, que se cuenta que llegó a hacer en alguna ocasión, vender todo eso para, con ese dinero, dárselo a los pobres. No le permitieron más. Fue muy reconocida. Actualmente, bueno, en siglo XX de alguna forma se acuñó alguna moneda de ella, lo que es en la República de México, bueno, los Estados Unidos mexicanos, mejor dicho. Esta estatua está aquí en Madrid, cerca de Pintor Rosales, o sea que es alguien reconocido y conocido en la historia por su labor. Entre otras cosas, pues aquello que estudie un poco sobre la historia de la defensa de los derechos de la mujer va a pasar por Juana de Asbaje seguro. Juana de Asbaje, Fenelón, Jean-Baptiste Lacordaire, etcétera, vuelven a ser notorios luego posteriormente en el siglo XIX. Por eso hemos marcado a Juana de Asbaje y vamos a ver quién llegó a ser en el siglo XIX y siglo XX. Vamos a ver ahora, porque estamos hablando de lo que es tiempos pretéritos, de personas que luego como espíritus llegaron a ser importantes en la historia del espiritismo de Allan Kardec. Luego lo vamos a ver mejor. Pero hubieron otros dentro, vamos a decir, sí, dentro del espiritismo, a lo mejor ya más el espiritismo de anglosajón. Arthur Conan Doyle, en su libro de Historia del Espiritismo, había un personaje que me llamó la atención, que fue Andrew Jackson Davis. Bueno, me llamó la atención muchos de ellos. Pero como, aunque no está dentro de este grupo que hemos mencionado antes, sí es una persona que intelectualmente muy peculiar, Él nació en el 1826 ya, esto ya estamos en el siglo XIX, a orillas del Hudson, en Estados Unidos. Su madre fue una mujer sin instrucción, su padre un obrero curtidor borrachín. Pues supongamos que ahora quiere hacer carrera Andrew Jackson Davis, pues lo va a tener difícil. Ya en 1861 a 1865 estalla la guerra, encima ya por si fuera poco, la guerra de secesión en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Andrew? Esto es textualmente lo que comenta Arthur Conan Doyle en la Historia del Espiritismo. Jamás hubo un muchacho
con mayor disposición que Davis, muy dispuesto a querer hacer muchas cosas, pero fue muy lento en el desarrollo de su cuerpo y de su inteligencia. Es muy peyorativo lo que se cuenta de él, por eso voy a decir, esto son palabras de Arthur Conan Doyle. Si no lo recordáis, fue el que escribió las novelas del Sherlock Holmes, pues él era escritor, era evidentemente, ¿no? Y era espiritista. Voy a citar un poco tal como lo define. Fue muy lento en el desarrollo de su cuerpo e inteligencia. Con 16 años pues no recordaba casi nada de lo que había estudiado. Ojo, y a pesar de esto, comenta: ¿ha ocurrido algo? En aquel ente desmirriado, me cuesta decirlo, bueno, son palabras de Arthur. Luego tiene justificación por qué decirlo así. Ese ente desmirriado había en acecho tales fuerzas que antes de cumplir los 20 años, o sea, estamos hablando de los 16 años, que no sabía dónde tenía la mano derecha y la mano izquierda. Y ahora resulta que con 20 años pudo escribir ya uno de sus profundos libros originales sobre filosofía. De repente, ¿qué había leído este hombre? Nada. No había leído nada. Y ya fue notorio. Claro, ¿por qué a lo mejor Arthur Conan Doyle no se cortó en decirlo? Porque es que tenía que venir de más abajo. Cuanto más de más abajo podría venir, más mérito se debería al final los trabajos de Andrew Jackson Davis con el tiempo. Y él lo definía así, Conan Doyle lo definía como un poder, podríamos decir como el valor que emanó de Juana de Arco o la santidad de Teresa de Jesús. Ese poder que emanaba de Jackson Davis, todo proviene del mismo manantial. Ya nos va encaminando un poco de dónde viene algunas veces esas, como diríamos, iluminaciones, ¿no? Llegó a desarrollar esa fuerza común entre los psíquicos de ver sin ojos, incluso objetos, difícil de ver por medio de la visión humana. Escuchaba voces claras, voces agradables de júbilo. La clarividencia siguió a la clariaudiencia. Las maravillas del mesmerismo se habían hecho evidentes en él. Que a lo mejor ahora los reticentes a creer esto dirán: al pobre hombre ya lo que le faltaba, le dio la esquizofrenia. No, porque estuvo trabajando con médicos y científicos y se dieron cuenta de que no era realmente una imaginación o una alucinación de Andrews, sino un poder psíquico que se había apoderado de él para bien, y que de alguna forma su visión etérea era sutil, y de alguna forma disfunciones que podían haber quizás en el cuerpo humano y que podían ocasionar dolencias o enfermedades, él las veía. Cosa que luego, cotejado con diagnósticos médicos de la época, se veían de que sí, existía esa enfermedad. Se corroboró de que realmente el conocimiento psíquico y percibimiento de Andrews y su desarrollo era realmente físico y era espiritual. Ya se conocía desde la época de Hipócrates que él decía que las afecciones sufridas por el cuerpo, el alma las ve con los ojos cerrados. Ya conocían dichos métodos en tiempos antiguos. Ningún prodigio intelectual como el que tuvo Andrews se volvió a producir como el que no leyó ningún libro, de alguna forma en ningún volumen, pudo llegar a desarrollar esos conocimientos sobre filosofía, sobre medicina, etc. Era honrado, era serio, incorruptible, amante de la verdad y consciente de su responsabilidad en proclamarla. De alguna forma vemos de que aquella persona que ha de progresar espiritualmente, físicamente, intelectualmente, si está marcado cierta función, cierta misión o cierto trabajo desde el mundo espiritual, cualquier limitación que pueda tener esa persona va a ser vencida gracias al apoyo del mundo espiritual.
Eso es lo que podemos aprender de la lección de Andrews. Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Estamos ya en año 1802, que fue cuando nace y desencarna el 18, o sea, 18, estoy leyéndolo como los ingleses, 1861. Él escribió el libro sobre las conferencias de Notre Dame. ¿Quién fue Lacordaire? Fue eclesiástico, evidentemente, vemos ahí con sus ropas dominicas. Él restableció la orden dominicana, o dominica, mejor dicho, dominicano suena más al Caribe, bueno, la orden dominica, de alguna forma, si es que la parte donde lo traducí lo llamaban dominicanos. Bueno, si llamarles dominicanos a estos frailes, pues puede pensar que son negritos. No, en este caso es la orden dominica. En Alcobendas, por ejemplo, ya no es en Alcobendas, pasado a territorio municipal de Madrid, está los dominicos, el Nacional 1, que esta orden existe aquí en España también, y él restablece esta orden en Francia, en una época muy difícil, muy complicada, y él sobresalió por ciertos rasgos. De alguna forma tenía fama de ser el mejor orador de púlpito del siglo XIX. De alguna forma también, claro, esto llega a oídos de Monseñor de Quelen, el obispo de París, y le dice: Jean-Baptiste, tú puedes darnos la conferencia de Cuaresma. Esto fue en 1835 en la Catedral de Notre Dame. O sea, para dar la conferencia en la Catedral de Notre Dame no podían poner a cualquier párroco, vamos a decirlo así. Tenía que ser alguien muy notorio, y más en Cuaresma. No solamente fue en el 35, sino también luego en el 36, y luego más adelante en otra ocasión más, la dio. Ahí acudieron muchas personas. Cuentan como la primera vez fueron alrededor de unas 6.000 personas en Notre Dame. Gente con inquietudes espirituales, no solamente gente con inquietudes espirituales, fueron con gente con inquietudes sociales, filosóficas. Se cree que estuvo... información lo saqué para otra conferencia, ahora quiero cotejarlo, no encuentro la información donde lo saqué, pero sí recuerdo de que Honoré de Balzac, que era un dramaturgo de la época, fue muy conocido en Francia, que a lo mejor no lo conocemos tanto. También asistía a Víctor Hugo, posteriormente pues también le conocemos mayormente, a las homilías que daba Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Acudieron gran cantidad de personas de las artes, de la ciencia, de la literatura y de la filosofía de la época, como os he mencionado. Él predicaba algo insólito hasta la época, la separación de Iglesia y Estado. De alguna forma él lo vio necesario en la Francia post-revolucionaria, que recordemos un poco la historia de Francia, cuando llega la Revolución Francesa fue la religión, ¿no? Y de alguna forma él dice, sí, van corriendo nuevos tiempos, pero se ha de desmarcar la religión de la política. No es buen matrimonio unos con otros. Fue más allá. Llamó a los sacerdotes franceses a rechazar el salario que les pagaba el gobierno, abogando por la adopción de la pobreza apostólica por parte del clero. ¿Qué os parece? Pues esto le trajo problemas, evidentemente. Les trajo y graves problemas. Tuvo que apelar a Roma porque estábamos ya en el siglo XIX, pero podía haber ido a la guillotina. No la guillotina, creo que ya no se utilizaba entonces, pero algo parecido, o acabar por ahí en un calabozo en Argelia. No llegó a eso porque prácticamente desde Roma le dieron apoyo de alguna forma y a su apelación pues hicieron caso. Pues imagino que de alguna forma desde el mundo espiritual dieron a alguien importante para ayudar a la sociedad colectiva de la época. Recordemos también tiempo atrás, ya más pretéritos de la época de la Ilustración, también allí en Francia, cómo se enfrentó al poder político. Lo he mencionado antes, ahora se me ha ido. Fenelón de alguna forma se opuso al régimen
de absolutista de Luis XIV y también tuvo sus problemas. De alguna forma ahí se va creando en Francia, sobre todo ya en el siglo XVIII, unas personas que marcarían la historia del espiritismo. Aquí no podríamos decir que este es un espírita de la época, no, en este momento todavía no, pero murió con 59 años el 21 de noviembre de 1861 y fue enterrado allí en Sorex-Tarn, un lugar de Francia. Pero recordad, vamos a hacer cuentas. Desencarna 1861 y precisamente cuando se está creando la codificación espírita, esto está en el libro del Evangelio según el espiritismo, en Le Havre, en 1863, 2 años después de desencarnar, se presenta en una mesa mediúnica, ya en espíritu, él ya había desencarnado. Pues 2 años después de haber desencarnado, pues suele costar mucho tiempo el poder esclarecer a una persona que ha desencarnado, y sin embargo él en 2 años llegó incluso a dar apoyo a las mesas mediúnicas de la codificación espírita que se estaba creando ya entonces. También en el año 63 en Constantina, esa ciudad del norte de Argentina, no, de Argelia, él se presenta en otra mesa mediúnica que también lo podemos ver, con las palabras que él se dirige con una humildad total, con su intención de proclamar la doctrina de los espíritus en esa mesa. Además, podemos decir, un clérigo de la Iglesia en el espiritismo, si una vez que desencarnan, cambia un poco la fase, recuerdan sus inquietudes antiguas de alguna forma y ya no es exactamente la misma persona, sino que se agrega todo lo aprendido tiempo atrás. También se habla en el libro de los espíritus, en el Evangelio del Espiritismo sobre Morlock, que también se presenta en alguna de las mesas mediúnicas 2 o 3 años después de desencarnar. Francisco Nicolás Madeleine Morlock desencarna en el 62 y años después aparece en mesas mediúnicas ya cuando se está realizando la codificación espírita.